Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy miércoles, pues en nuestro culto de celebración. Alabamos, glorificamos, exaltamos a nuestro Dios en este tiempo tan maravilloso. Eh, pues como todos los viernes hacemos pequeñas reflexiones relacionadas pues con el Salmo 119. ¿No? Poco a poco hemos avanzado unos versículos, versículo tras versículo. Todavía vamos a continuar por unos cuantos más. Y es muy importante, pues, eh, reflexionar mucho sobre este Salmo 119, meditar también, porque es de tanta enseñanza. Es un salmo, como dijimos, que muchos lo califican como el himno a la palabra de Dios. Nos resalta pues la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de obedecer. También nos indica pues que cómo orar, ¿no? Cómo clamar, cómo pedir la dirección de nuestro Dios. Realmente es un salmo muy exquisito y quiero invitarte pues a que nos acompañes durante todos estos miércoles que todavía vamos a estar enseñando algunos versículos más de este Salmo 119 y también que puedas revisar pues todos los que ya hemos uh, meditado y que están pues eh, archivados, ¿no? Que están disponibles en nuestra página del Facebook, Emanuel Iglesia Bíblica Perú. Pues bien, vamos a orar, vamos a continuar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos das la oportunidad de poder reflexionar sobre tu palabra. Gracias porque tocas nuestra mente, nuestro corazón, nos instruyes, Señor, a través de ella, Señor, y también pues nos enseñas a orar, a nos enseñas a que podamos pedir lo que es necesario para nosotros eh, y al mismo tiempo, Señor, nos permite conocerte cada vez más. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, guíanos en todo lo que hagamos en esta noche. Que el objetivo principal sea pues exaltar a ti, Señor, exaltar tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu bondad. Padre Santo, me escondo detrás de la cruz, que te miren a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos en esta noche a tocar el verso 28 de este Salmo 119. Y nos dice, el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Empieza diciendo, se deshace mi alma de ansiedad. Para poder entender esta expresión del salmista, sería bueno recordar pues lo que hemos estado enseñando los, uh, los mensajes anteriores. Nosotros dijimos pues cuando estábamos enseñando el verso 25, ahí el salmista pues describe su estado anímico. El salmista pues en ese estado, después de describir su estado anímico en la primera parte de este Salmo 119, en el verso 25, pues una vez que describe su estado de ánimo, en la segunda parte del verso 25, pide a Dios que lo vivificara según su palabra. Ahora bien, sabiendo pues que la palabra de Dios no podía restaurar su vigor espiritual mientras él andaba en desobediencia, entonces el salmista expresa su anhelo de ser enseñado en la palabra de Dios. Y eso está en los versos 26 y 27. Ahora, en este verso 28, el salmista pues vuelve al tema de su estado anímico y ahora confiesa y dice, se deshace mi alma de ansiedad.
Y esta expresión que utiliza el salmista, pues es bastante fuerte, ¿no? Cuando uno le dice, o sea, se deshace. Este verbo se deshace en el hebreo, pues significa gotea. O sea, a veces se usa en el sentido de derramar o derretir. Eh, un buen ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Job, en el capítulo 16, el verso 20, donde pues escribe y dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas, derramaré, o sea, se deshace, este es en el sentido también de derramar, de derretirse. Eh, algunas traducciones es importante mencionarlas para poder entender lo que el salmista quiere expresar. Por ejemplo, la NBI, o sea, la nueva versión internacional, traduce este versículo y dice, de angustia se derrite mi alma. Ahora, la otra traducción, que es la Biblia del lenguaje actual, traduce y dice, de tristeza llora mi alma. ¿No? Entonces esto nos hace ver la situación tan difícil que estaba pasando el salmista, una situación extrema, quizás problemas, no se detalla qué tipo de problemas tenía, pero definitivamente pues eran circunstancias muy adversas para el salmista. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba provocando pues esta reacción tan fuerte en el corazón del salmista? La versión Reina Valera, la que utilizamos, dice que habla de ansiedad. O sea, esa situación por la que pasaba le generaba ansiedad. Pero el término que se utiliza aquí en hebreo significa depresión o tristeza. O sea, la situación por la que estaba pasando le estaba pues produciendo depresión o tristeza. Esta palabra pues se utiliza, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, el verso 1 dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esta palabra tristeza pues es la misma que se utiliza en, en, en este verso 28 que en la Reina Valera lo traduce como ansiedad, pero realmente esta palabra en el hebreo pues significa depresión o tristeza. El salmista pues entonces estaba pasando por un momento bastante difícil en su vida y se sentía triste, se sentía afligido de corazón, tan triste que sentía que su alma se derretía dentro de él. ¿Cuántos de nosotros en algún momento pues nos hemos sentido así, ¿verdad? Cuando son momentos de esos tan difíciles, ¿no? Que a veces no vemos la salida y decimos, wow, ¿qué es lo que pasa? Y hay una aflicción en nuestro corazón, pensamos que no vamos a salir y muchos se abandonan, hay una tristeza, una depresión, un desánimo, ¿no? Para poder enfrentar esta situación. A veces también pensamos que un creyente nunca debe estar triste o afligido, que su fe y su dependencia a Dios deben llenarlo continuamente. Y eso no es así, mi querido hermano, no es así. Pues no estamos exentos de no pasar dificultades. Cada uno de nosotros creyentes, pues somos seres humanos, somos creados por Dios con emociones. Y cuando nos encontramos, pues, en situaciones tristes y difíciles, es muy normal, pues, sentirse afligido en el alma. El mismo Señor Jesús, pues, también se sintió así en el Salmo 22. Describe, pues, las experiencias de Cristo en la cruz. ¿Y qué es lo que señala? Vamos a leerlo. El Salmo 22, el verso 14. Y dice, he sido derramado como aguas
y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, también Jesús estaba, el salmista, pues estaba profetizando cómo se iba a sentir nuestro Señor Jesús en la cruz, en el proceso, pues, de la pasión. También es bueno recordar lo que experimentó, lo que vivió el pueblo de Israel cuando fue derrotado por los habitantes de Jai. No nos olvidemos, pues, que en ese momento, pues, el pueblo de Israel toma Jericó, pues, de una manera milagrosa, espectacular. Se ve el poder de Dios, no lo rodean 7 días y en 7 tocan las trompetas y los muros caen y es conquistada la ciudad. Realmente pues era importante derribar esa ciudad porque esta ciudad permitía el control de una gran zona de la tierra prometida. Y después de alcanzar eh, de experimentar ese tremendo poder de Dios, pues ellos pensaron de que podían seguir sin mayores dificultades en la conquista de la tierra prometida. Pero hubo una desobediencia y esa desobediencia pues generó que cuando fueron a conquistar una ciudad con muy pocos habitantes, enviaron incluso unos cuantos y sin embargo perdieron. ¿No? ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia de parte de un miembro del pueblo de Israel. Porque Dios dijo, pues, no cojan, maten todo y no cojan nada. Pero uno cogió pues un lingote de oro y un manto babilónico, ¿no? Ah, que son los dos símbolos pues de lo que el hombre siempre le es difícil renunciar, la codicia y la religiosidad, ¿verdad? Pues bien, por Acán, que era desobediente, pues el pueblo de Israel perdió. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue derrotado por los habitantes de Jai, los israelitas se afligieron de tal manera que la Biblia nos dice, pues en el capítulo 7, el verso 5, nos dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, ¿no? Entonces, cuando no son las situaciones adversas, pues a veces nos afligimos tanto, tenemos tanto dolor, tanta tristeza en nuestro alma. Realmente también es muy interesante ver cuántos hijos de Dios pues han experimentado, ¿no? Ese momento. La historia de la iglesia está repleta, mi querido hermano, de ejemplos de grandes siervos de Dios que pasaron por momentos extremadamente difíciles, en los cuales sintieron pues que sus almas se deshacían de tristeza. Creo que bien podríamos recordar, por ejemplo, a Martín Lutero. ¿Cómo creen que se sentiría cuando él estaba encerrado en el castillo de Waterloo? ¿Cómo creen? Afligido, en depresión, en tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, también Hudson Taylor era un predicador y este predicador tuvo que enterrar un hijo tras otro y al final él también tuvo que enterrar a su esposa mientras él servía a Dios como misionero en la China. ¿Cómo creen que este hombre estaba haciendo las cosas de Dios y sin embargo experimentó momentos tan difíciles? El mismo apóstol Pablo también experimentó pues ese dolor, esa tristeza, ¿no? Esa desesperación, angustia de repente por momentos muy difíciles. En el caso del apóstol Pablo, él sentía todo eso cuando estaba en Atenas y estaba preocupado por el bienestar de los hermanos de Tesalónica. Y en ese contexto, pues escribió
en la epístola de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos para entender esto. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, vamos a leer el verso 1, el verso 5 y el verso 7. ¿Qué nos dice? El verso 1 de este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos unos días en Atenas. El verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe. O sea, él envió, estaba muy preocupado por los tesalonicenses. Entonces no pudo soportar más y envió a alguien. En el verso 7 dice, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por vuestra fe. Recibieron las noticias y recién obtuvo la paz, la tranquilidad. Todos como miembros del pueblo de Dios, no estamos exentos pues de experimentar momentos de tristeza, momentos de aflicción, ¿no? Que nos pueden conducir a mm, a la depresión, al desánimo, a la ansiedad. Amar, mi querido hermano, y servir a Dios no nos exime pues entonces del dolor y del sufrimiento. Y creo que es importante, pues, hacernos una pregunta. No si todos vamos a experimentar, y es más, como hijos de Dios también lo experimentamos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué hacemos en estos momentos? Cuando sentimos que no podemos dar de repente un paso más porque nuestras almas se deshacen dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos en esos momentos? Pues bien, de esto se trata este salmo, de eso se trata este versículo, porque la respuesta del salmista pues nos instruye a cada uno de nosotros, porque la respuesta del salmista realmente es clara y contundente. ¿Qué es lo que hizo? Pues oró a Dios y dijo, susténtame según tu palabra. El verbo hebreo que se utiliza aquí el salmista significa levantar o alzar. Entonces quiere decir que el salmista no estaba pidiendo que Dios simplemente lo sostuviera por su palabra, es decir, que no lo dejara caer, sino que él pedía algo más, que lo levantara del estado de tristeza en la cual se encontraba en ese momento. Eso le estaba pidiendo. Levántame, levántame, sácame de esta situación en la que me encuentro. Recordemos que en el verso 25, el salmista pidió a Dios que lo vivificara por su palabra. Pero en este verso pide algo más. Pide que Dios lo levante emocional y espiritualmente por su palabra. Momentos muy difíciles y de aflicción pasamos. Me acuerdo mucho cuando también perdí un familiar muy directo, cuando perdí a mi esposa, pues ese era mi clamor a Dios. Le decía, levántame, sácame de esta situación en la que me encuentro, saca de esta depresión en la que me encuentro, de esta tristeza, de esta depresión, producto del dolor y del luto. Y Dios quiere que justamente eso es lo que hagamos en nuestras vidas. Siempre vienen pruebas, siempre vienen dificultades, siempre vienen situaciones que no son adversas. Miren, durante 40 años el pueblo de Israel estuvo por el desierto. Y Dios probó el corazón de su pueblo, permitiéndoles pasar por muchas dificultades. En Deuteronomio 8, por medio de Moisés, explicó cuál era su propósito en todo esto, cuál era el propósito de Dios, pues cuando pasaban tantas pruebas el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. En Deuteronomio, el capítulo 8, los versos 2 y 3. Y miren lo que les dice. Y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y qué pasó con estos años? En estos 40 años en el desierto. Dice el Señor, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si ibas a guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tremendo, ¿verdad? Vienen las pruebas, viene el Señor, pues nos aflige, nos prueba, pero sobre todo para ver cómo reaccionamos, cómo está nuestro corazón. Si realmente, pues todo lo que le confesamos verbalmente, Señor, que quiero obedecerte, Señor, que quiero alabarte, que quiero, pero viene el momento de la prueba y dice, pues ahora vamos a ver si es verdad todo lo que tú expresas. Y obviamente, pues lo que te va a enseñar es que tienes que aprender a vivir, pues no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tienes que creer lo que nos dicen las Escrituras. Tienes que hacerlas carne en tu vida, y sobre todo en esos momentos tan difíciles, apropiarte de esas verdades, apropiarte de esos principios y pues vivir conforme a ellos. Y esta es una lección pues muy importante que todo hijo de Dios tiene que aprender. Mira, mi querido hermano, el remedio para los momentos más tristes en la vida es retornar a la palabra de Dios. Por eso dice, Jesús le decía, esos 40 años para afligirte, para probarte, para ver lo que hay en tu corazón, para ver si me vas a obedecer o no, para que entiendas que pues lo más importante es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en los momentos difíciles, eso es lo que tenemos que aprender. En los momentos más tristes, ahí es donde tenemos que retornar a la palabra de Dios. Ella es lo que nos va a devolver la vida. Ella es la que nos levantará de la tristeza y de la depresión. Porque te hará acordar las promesas, las bendiciones y sobre todo te hará acordar quién es Dios, en quien tú crees. Por eso, mi querido hermano, es tan importante como creyentes que estemos constantemente alimentándonos de la palabra de Dios. Necesitamos todos un buen hábito. ¿Y cuál es ese buen hábito? Pues simplemente leer la Biblia todos los días. ¿Cuántas veces? Ese es el anhelo de mi corazón y siempre se lo repito. Necesitamos tener un buen hábito y ese hábito es leer las escrituras todos los días. Necesitamos almacenar en nuestros corazones pues la palabra de Dios que nos alzará justamente cuando estemos decaídos, que nos levantará en esos momentos tan difíciles. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces? Y es que Satanás sabe el valor de la palabra de Dios y hace todo lo posible para distraernos de esa palabra. ¿Qué no va a hacer? Te va a causar pereza, te va a causar sueño, te va a causar expresiones en las que tú vas a decir, no entiendo para qué leo. No, te va a poner todo tipo de obstáculos para distraerte y que no puedas leer las escrituras. Quizás de repente incluso en muchos casos dicen, pero ¿para qué vas a leer ya si ya estás con tanta edad? Eso es para los jóvenes. No, no es mi querido hermano. Simplemente el enemigo está poniendo cosas en tu mente que trata de distraerte de la importancia de leer las escrituras.
Él pone, pues cuando estás en momentos tan difíciles, en vez de volver a las escrituras, pone otros medicamentos que de repente son más humanos y más carnales, que lejos de ayudarnos, nos traen más problemas y terminan hundiéndonos más y más en la tristeza y en la melancolía. Por eso, mi querido hermano, es tan importante la tarea pastoral. Hacer recordar a los hermanos desalentados la importancia de leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Tú tal vez tienes algún familiar, amigo, hoy quizás desesperado por la situación por la que estamos pasando, por una pandemia. De repente hay algunos enfermos, de repente hay algunos que están en cuidados intensivos o de repente algunos ya están experimentando luto y dolor. Pues, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, si eres su amigo, o nosotros como pastores para visitarlos, pues simplemente es hacerles recordar a esos hermanos que están desalentados por la tristeza, por el dolor, no por la situación que están pasando, la importancia, pues, de leer, de estudiar y meditar la palabra de Dios. Miren, hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo les dijo en Hechos 20:32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Imagínense, pues la palabra de Dios es la que nos va a sacar también, porque nos va a permitir acordarnos de las promesas, nos va a permitir acordarnos de quién es Dios. A Timoteo, que le escribió Pablo, ¿no? En primera de Timoteo 4:13 y el verso 16. Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Lee siempre la palabra. Lee las escrituras, le estaba diciendo. Y en el verso 16 le da la razón. Y le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Verdad? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque justamente las escrituras nos hacen recordar quiénes somos, pues. Y también quién es Dios. Para terminar, podemos meditar un poquito aquellas palabras que están en el Salmo 40, que fue escrito por David. David pues pasó un momento de gran aflicción y de dolor. Y David da testimonio pues de cómo buscó a Dios y fue levantado del lodo de la desesperación. Vamos a leerlo en el Salmo 40, los versos del 1 al 3, y dice, pacientemente esperaré en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi querido hermano, si estamos pasando por un momento triste en la vida, experimentando gran angustia de corazón, busquemos a Dios en su palabra y esperemos que Dios nos levante de la tristeza y nos devuelva el gozo de la salvación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque en ella nos indicas pues también lo que tenemos que hacer en aquellos momentos tan difíciles, en que las circunstancias no son tan adversas, Señor. Padre Santo, pues pedirte que tú nos levantes. Tú eres el que nos puede sacar. Pero en esos momentos, Señor, tan difíciles, a veces
no, no queremos buscarte a través de la palabra. No queremos buscarte en tiempos de oración, recordando tus promesas. Señor, que esta enseñanza pues quede grabada en nuestro corazón, para que cuando estemos pasando estos momentos de prueba, pues recordamos lo que nos dices en Deuteronomio 8. Pasamos por pruebas porque realmente esas pruebas van a sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón, pero sobre todo para recordarnos que pues para vivir necesitamos tu palabra, Señor. Lo más importante, que volvamos a tu palabra, porque en ella pues resaltará, nos dará a conocer cómo somos y también nos dará a conocer quién eres tú, Padre Santo, nos hará recordar. Qué importante es que en todo momento pues meditemos y que tengamos presente tu palabra. Señor, siempre inclina nuestro corazón a conocer más tu palabra, a poder entender tu palabra y que podamos vivir tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Gracias. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, pues gracias. Quiero agradecerles en este tiempo por todos aquellos que han donado, nos han hecho llegar sus donaciones que vamos a hacerlas alcanzar a las diferentes ollas comunes y les vamos a pasar algunas fotitos para que puedan ver a dónde fueron todos lo que ustedes de buen corazón nos dieron. Que Dios los bendiga, hermanos, y próximamente. No creo este domingo, pero sí el próximo estaremos editando los videos. Que sigan teniendo una bendecida semana. Que Dios los bendiga, hermanos.